Don Miguel, ¿está preparado nuestro Código Penal para dar respuesta a, no sé cómo calificar a esta señora, a este tipo de criminales, monstruos, asesinos? Bueno, en estos momentos está preparado el Código Penal para dar respuesta a este tipo de delincuencia, ¿no? Lo que la pregunta que hay que hacer es si estaba preparado antes de la incorporación de la prisión permanente revisable. Y en ese sentido hay que reconocer una cosa. En España ocurría que nos encontrábamos en una situación siempre distinta al contexto de los países que nos rodeaban, de nuestro entorno cultural. Ocurría un poco como con las vías del tren. Yo no sé si los jóvenes recuerdan que España tenía un ancho de vías completamente distinto a toda Europa. Toda Europa tenía el mismo ancho de vías, menos España, y siempre se hablaba del ancho de vías español. Pues ocurría con la prisión permanente revisable, ocurría lo mismo que con el ancho de vías. Es decir, éramos el único país de nuestro entorno cultural que no tenía ni pena de muerte ni cadena perpetua. En estos momentos se incorpora la prisión permanente revisable, que es una especie de cadena perpetua, pero con los condicionamientos necesarios para que sea constitucional y para que sea admisible tanto por el Convenio Europeo de Derechos Humanos como por la Corte Penal Internacional. Es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no pone ninguna pega al hecho, es decir, no entiende que la prisión permanente revisable lesione ningún derecho fundamental, y por otra parte la Corte Penal Internacional tiene prisiones parecidas a estas, ¿no? De tal forma que el hecho de que tengamos una prisión permanente revisable hace que sea indiscutiblemente constitucional, no pueda considerarse lesiva de los derechos humanos, y por otro lado, por fin ya nos incorporamos al conjunto de los españoles. Ya hemos cambiado el ancho de vía y hemos hecho como con el AVE, hemos puesto una vía que ya puede manejarse internacionalmente por todo el entorno de nuestro mundo cultural. Enseguida le ahondaremos y reflexionaremos con don Miguel sobre la prisión permanente revisable. Ya les digo que hay un importante debate esta misma semana sobre su derogación o su continuidad. Pero sobre lo que hemos hablado, el hecho de que existiera premeditación en este caso, don Miguel, de esta supuesta asesina del menor, ¿va a influir en si es un asesinato o no, cómo se ha tratado este tipo de delito por parte de esta criminal? Vamos a ver, si hay premeditación o si hay todas las circunstancias que pueda encontrarse en este caso tendrán que resolverlas en un procedimiento, en los procedimientos penales se garantiza, hay una serie de reglas que garantizan el descubrimiento de la verdad, y por lo tanto no vamos a improvisar aquí sustituyendo al procedimiento. Pero lo que sí es cierto es que hay alevosía, porque un niño, la alevosía consiste en asegurar la defensa de la víctima, es decir, que la víctima en la defensa no pueda lesionar al autor. Y evidentemente con un niño de 8 años, que además es un niño conocido, que está confiando en la persona con la que está en ese momento tratando, porque la conoce convivir habitualmente con ella, pues evidentemente se asegura la defensa que puede hacer la víctima, y por lo tanto alevosía la hay. Y por lo tanto hay asesinato. Y por lo tanto la pena del asesinato es de 15 a 25 años, y por lo tanto es una pena muy severa que puede satisfacer las necesidades penales frente a este caso. Pero aún así el hecho de que sea un menor de edad hace que la alevosía se convierta en pena de prisión permanente revisable. El homicidio, la muerte del niño se convierte provoca la aplicación de la pena de prisión permanente revisable, y por lo tanto pues creo que ahí se produce un fenómeno curioso con este tipo de aplicación de penas, y es que la sociedad está ahora con una zozobra especial por la alarma que supone un acontecimiento tan inexplicable para el ser humano como este, ¿no? Claro. Y entonces, dicen muchos políticos que no se puede legislar en caliente. Usted cuando escucha esta frase, ¿qué le parece? Eso lo vamos a ver ahora. Lo que quiero decir es que la prisión permanente revisable es la medida que puede calmar. Hay una sociedad que está dolida, que está sorprendida, calmar en el sentido de que no, mire, no se preocupe usted, que aunque esto sea horroroso, nosotros, el derecho tiene mecanismos suficientes para responder frente a esto, ¿no?
¿Qué diferencia, por entenderlo, habría alguna diferencia entre la condena que le podría caer a la mujer, a la pareja del padre, a la supuesta asesina de Gabriel, con el anterior Código Penal y con la prisión permanente revisable? Es decir, actualmente, con la actual legislación, ¿qué condena podría tener? De 15 a 25 años, ha dicho usted, si no lo he entendido mal. ¿Cómo sería con el anterior Código Penal, sin la prisión permanente revisable? Por si los espectadores lo pueden entender. No, el Código Penal se ha modificado en este tema del homicidio y del asesinato. Y bueno, no sé por qué razones político-criminales, porque no ha mejorado demasiado en esta modificación, pero si no existiera la prisión permanente revisable, entonces el Código Penal anterior preveía la pena también de 15 a 25 años, y bueno, y es lo que habría que aplicar. Pero existiendo la prisión permanente revisable, quiere decirse que el derecho responde con una pena mucho más severa frente a un hecho tan horrendo, frente a un hecho tan inexplicable, con una pena mucho más severa que satisface los deseos de justicia, las necesidades de justicia de la psicología colectiva, y por otro lado es revisable y por lo tanto satisface también la idea de que no es una cuestión de venganza ni de castigo, ni es una pena de muerte, ni una pena de muerte en vida, sino que como es revisable, pues cabe la posibilidad de que en algún momento determinado, ya veremos en qué momentos, en un momento determinado, pues el equipo correspondiente, con los criterios correspondientes que la ley establece, revise la pena para ver si pudiera ponerse en libertad al castigado, ¿no? Enseguida preguntas y análisis del resto de la mesa, pero ¿qué le parecen los argumentos que en este lado están dando determinados partidos políticos, en su mayoría de la izquierda, diciendo que con la prisión permanente revisable es casi una búsqueda de venganza y no se consigue el objetivo de reinserción del reo, en este caso del preso, que, por cierto, dicen que está recogido en la Constitución? Mi pregunta es, don Miguel, si en la Constitución española se recoge que el Estado debe favorecer la reinserción de un preso, ¿cómo se hace eso, garantizar que un preso pueda reinsertarse en la sociedad, y después un Estado también debe garantizar, digamos, que los ciudadanos puedan vivir en seguridad y que ese preso no vuelva a reincidir? ¿Cómo se encuentra ese equilibrio entre garantizar que no reincida y la reinserción? Mire, el artículo 25 de la Constitución española dice que la ejecución de las penas privativas de libertad de las medidas de seguridad deben ir orientadas a la reinserción y reeducación del condenado. Orientadas a la reinserción y reeducación del condenado. Es decir, lo que hay que entender de este precepto no es que las penas de prisión son las medidas adecuadas para reeducar a nadie. ¿Cómo va a ser la pena de prisión la medida adecuada para reeducar a nadie? Ni una pena de prisión permanente, ni la de 20 años, ni la de un mes. No se puede reeducar. No es el método para reeducar a nadie el ingresarle en una prisión con otros sujetos, además de su misma entidad, por no utilizar otra expresión. No es eso. Lo que hay que entender en el artículo 25 es que la ejecución de las penas privativas de libertad no debe hacerse como castigo, no debe hacerse en venganza, no debe hacerse con medidas agresivas, sino que debe hacerse en la medida de lo posible para reeducar y tratar de reinsertar al sujeto, aunque no se crea o no se crea exactamente en ello. Es decir, que las prisiones precisamente tienen que tener, si lo tienen y si no lo tienen deberían de tenerlo, instrumentos eficaces para conseguir en alguna ocasión la reeducación y la reinserción del sujeto, aunque se dude sobre la eficacia de esos métodos. Por ejemplo, las prisiones todas tienen su biblioteca, las prisiones todas se facilitan los estudios de bachillerato, la alfabetización de los presos o incluso los estudios universitarios, las prisiones todas tienen piscina. Mire, le voy a contar una anécdota de mi ejercicio profesional. Una vez, yo llevé muchas extradiciones, por cierto, y de alemanes, delincuentes alemanes que les pedían la extradición al Estado español, franceses, italianos, y por cierto, cuando ya estaban condenados, ellos podían escoger entre cumplir la pena en España o cumplirla en sus países. Siempre escogían en España, siempre, no sé por qué, pero siempre escogían en España. Y la anécdota que quería contarles, en un caso de extradición de un francés, cuando salió de prisión y a los 40 días y porque estábamos esperando la documentación de Francia, me vino al despacho a contarme su experiencia. Y me dice, mire, cuando yo entré en prisión
me preguntaron, a ver, nombre, tal, filiación, cuál, nacido en, de edad tal, aficiones, natación, fútbol, gimnasia. Yo creí que me estaban tomando el pelo. Creí que me estaban tomando el pelo. Y resulta que en España tenemos un modelo arquitectónico que además se está exportando, o se está exportando ya desde hace mucho tiempo, un modelo arquitectónico de prisiones en donde precisamente hay piscinas, campos de fútbol, pero concebidos como tales, no por casualidad, sino porque la concepción de la prisión es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el artículo 25 de la Constitución lo que dice es que, oiga, hay que cumplir las penas privativas de libertad con esta idea, con la idea de que hay que proporcionarle al preso todo lo mejor posible para que se reinserte, aunque hay conciencia de que no se va a reinsertar pues, prácticamente nunca.